Tecnomil es una empresa nacional con más de 25 años de experiencia en la región, dedicados al desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Tecnomil destina importantes recursos a innovar y optimizar las formulaciones en sus procesos productivos para mejorar la eficacia de los ingredientes activos y reducir el impacto ambiental. Un equipo de profesionales en el área de investigación y desarrollo trabaja en su laboratorio con estándares internacionales, generando nuevas formulaciones en forma coordinada con el área de desarrollo a campo, certificando y garantizando además la calidad de los distintos procesos productivos. Este laboratorio, que cuenta con una gran experiencia, forma parte de la red de laboratorios autorizados por SENASA y posee el reconocimiento internacional GLP por sus siglas en inglés. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Estamos de vuelta. Vamos a continuar con Juani Alberdi y las claves para desarrollar un proyecto de riego en la zona. Juani es ingeniero agrónomo, asesor de empresas agropecuarias y fue coordinador de la región CREA Sudoeste. También coordinó el DART Coronel Pringles, el grupo CREA Benito Juárez y el CREA San Eloy Piñeiro. Creador de grupos de intercambio técnico de trigo y de riego en Sudoeste, y es miembro de Consultora Sur, productor agropecuario, consultoría y siembras asociadas. Adelante, Juani. Estás muteado, Juani. Estás muteado, Juani. Juani. Juani, ¿me escuchás? Estás muteado. ¿Estamos ahí? Perfecto, Juani. Bueno, les decía, no sé si alcanzaron a escuchar algo, pero me hubiese gustado verlos personalmente, en la rural, en algún otro lugar. Estaría bueno volver a las reuniones por ahí presenciales y ver un poco la cara de asombro de ustedes al verme acá. Ya un ingeniero que pasó por la zona y tengo ya algunos años y yo también, la verdad que yo también, cuando Agustín me convoca, me pareció en principio que no tenía mucho que aportar. En lo técnico hay gente que sabe mucho más de riego que yo y está mucho más actualizada. Y entonces, pero bueno, pensé que tal vez el pasar de los años, yo tengo 35 años de profesión, ¿no? Y bueno, entonces eso me da otra mirada de la zona y de las prácticas que se vienen desarrollando. Y bueno, creo que también es oportuno esa otra mirada. Bueno, con la salvedad que voy a hacer un poco como el cura los domingos, aquellos que van a misa. Vieron que la lectura tiene un número, un título, y se sabe de qué es, pero después el cura habla de lo que realmente mejor le conviene en el momento. Así que un poco mis años y mis canas me van a permitir, y ustedes también, que digamos, pueda tener esa actitud hoy y correrme un poquitito de ese lugar. Bueno,
Antes que nada, y como para que no queden dudas, ¿por qué poner un riego en la zona sudoeste? Esto es algo que, bueno, es muy conocido, son curvas que conocemos, que hemos visto 1000 veces, pero vale la pena recordar que nosotros tenemos una precipitación que varía de oeste a este y va llegando desde los 600 hasta los 800, 850 milímetros, pero que esos milímetros a lo largo de los años son muy variables. Tenemos años de 400, 500 milímetros, 600 milímetros, hasta años de 1000, 1200, una variabilidad muy alta. Y si vemos estacionalmente, vemos que también es variable, y si lo comparamos con la evapotranspiración, siempre existe, todos los años existe un déficit que se da más o menos entre noviembre y fin de febrero. Y si además de eso miramos un poco cómo es el requerimiento de los cultivos, vamos a ver que los periodos críticos nos van cayendo en distintas etapas, con la posibilidad de ir combinando tal vez riegos, una fina que tiene un periodo crítico en la primera quincena de noviembre, un girasol que se nos va a fin de diciembre, los primeros días de enero, un maíz ya sobre fin de enero y una soja sobre mediados o todo el mes de noviembre, de febrero, depende de cuándo la hayamos sembrado. Entonces, vemos nosotros que el riego en lo que es sudoeste nos va a estabilizar rindes, nos va a dar esa estabilidad que tanto ansiamos por este clima tan variable que tenemos, y sobre todo va a permitir que podamos encontrar o poder expresar todo el potencial desde el punto de vista del requerimiento hídrico, ¿no? Además, el riego viene asociado a un montón de otros beneficios hacia el productor, hacia el Estado, pero que podemos concluir en que el riego complementario va a generar un modelo de producción que es muy intensivo. El suelo en sí se encuentra en un mayor uso, con una intensidad muy alta. Esto va a permitir lo que es una reorganización, diversificación y una dinámica en lo que es la empresa muy alta. Esto se ve enseguida, asociado también a lo que es una mayor facturación, y que eso se ve también reflejado en el medio local, ya sea el comercio, el servicio, la recaudación pública, la ocupación laboral. Todo tiene un dinamismo distinto, y como decíamos también lo productivo, la estabilidad de rindes, el aporte de mayor rastrojos al suelo, y la posibilidad de incorporar nuevos cultivos, que eso también se ha dado en la zona. O sea que, por todo punto de vista, creo que el riego es una práctica que dinamiza la zona y viene muy bien tanto a la explotación agropecuaria como a toda la zona de influencia. Pero veamos un poco, pensemos, este debería ser el sentido del pensamiento cuando nos queremos analizar nosotros poner un riego. A lo mejor en un país un poco más lógico del que tenemos nosotros, pero tal vez deberíamos pensar primero en el marco ambiental. Esto sería mi suelo, mi agua, qué impacto ambiental puedo tener si pongo un riego. Después, desde lo legal, qué obligaciones, qué derechos tengo, cuánto uso puedo usar de ese recurso que tengo, y recién pasar al marco técnico, que sería la compra del equipo, poner el equipo, sembrar, regar. Y creo que lo que está pasando es que nosotros estamos, por el momento, muy metidos, o pasamos directamente al marco técnico, porque se está dando que, como hay precios de granos, como hay semilleros, también con mucha oferta de demanda de alquileres, hay créditos de los distintos bancos oficiales y privados. Están las empresas también que proveen todo el sistema de riego presentes y con mucha presión. Y además estamos mirando a la empresa agropecuaria con una mayor intensificación, y mirando tal vez, creo yo, y una mirada muy parcial, es que tal vez mucho más el margen bruto
que la mirada integral sobre la empresa. Entonces, lo primero que hacemos es ir a esto, ir al marco técnico, vamos, compramos, ponemos el equipo y nos ponemos a regar. Y no prestamos atención nosotros mismos a ver qué pasa. Esta es una pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros, qué pasa en el marco ambiental, y nadie nos pregunta tampoco qué pasa con el marco legal. O sea, no tenemos una autoridad que nos esté marcando un poco el camino en ese momento. Entonces, yo voy a hacer un poco hincapié en lo que es este marco que me está un poco faltando, y voy a dejar para que ustedes consulten en los medios que ya saben y que tienen sus organismos, sus asesores de consulta y empresas, la parte técnica, que es donde menos domino y donde ustedes van a encontrar mucho mayor oferta de posibilidades. Vamos a entrar un poquitito a ver entonces el marco ambiental. Vamos a ir rápidamente. El agua constituye el primer punto a mirar dentro del proyecto de riego. El agua es un recurso público, renovable, hay bastante discusión en esto, pero escaso y vulnerable. Y es de suma sensibilidad para la sociedad y está presente hoy en todo lo que son agendas ambientales y de cambio climático. Es sensible, y si alguno se acuerda, acá en el año 2008-2009, donde fueron 2 años seguidos de seca, hubo reclamos por parte de productores, la zona de Pringle, la zona de Suárez, Guaminí, y que habían denunciado o se habían preocupado porque decían que los molinos no sacaban agua a causa de los riegos. Bueno, ahí hubo que ir a explicar a los consejos deliberantes, estuvimos ahí presentes, donde se explicó, se calmó un poco el tema, o sea que es un tema que enseguida el agua donde falta produce sensibilidad en la sociedad. Y otra cosa que tenemos que saber, importante, es que las aguas que en nuestra zona son bicarbonatadas sódicas, produce un efecto, una alteración en las condiciones primero físicas y después químicas, primero químicas y después físicas de los suelos. Lo tenemos que saber, lo estamos monitoreando, en el grupo de riego se llevan a cabo ese tipo de estudios, pero tenemos que saber que esto es así, o sea, el agua de riego no es gratis, ¿no? En ese sentido ya hemos hecho ya 2 trabajos en combinación entre la Universidad de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Riego, que un poco nos ha sponsoreado, y el grupo de riego. Y entonces, en uno de esos primeros trabajos que estuvo a cargo de la doctora Zainato, habíamos estudiado un poco lo que era el agua. Esta era la cuenca que estudiamos en su momento, es una cuenca amplia, pero estaban acá, la mayoría de los campos que integraban el grupo estaban en esta zona. Esto es más o menos el arroyo Las Tunas, esto es el arroyo Sauce Corto, por acá estaría el Quinigual, y esto sería el arroyo Pigüé. O sea que es un poco toda la cuenca que va desde la sierra hasta la laguna. Ahí encontrarán después, si miran un poco los campos que participaban. Y podíamos ver que en lo que es salinidad, los mejores efectos, en ese momento se estaba aplicando una nomenclatura de la FAO, en la cual los mejores datos estaban contra la sierra, contra la zona de recarga, alrededor de 700 microcinen por centímetro, y después eso iba creciendo, la salinidad crecía hacia la laguna, en este sentido, encontrándose por ahí los mayores valores ya en el área final de la cuenca, ¿no? Pero podíamos decir que el 85% de esos valores eran valores razonables y moderadamente riesgosos. O sea, había parte que no tenía riesgo y otra que era moderadamente riesgosa. En ningún caso se encontró de alto riesgo. Lo mismo pasaba con la sodicidad en la misma cuenca, y ahí el 100% de las muestras mostraron que tenían un riesgo moderado. Ahí se medía el RAS y todos eran entre 3 y 9, o sea que no encontrábamos en ese sentido una preocupación importante, ¿no? Bueno, esta nada más para mostrarle, esta es la nomenclatura que usa hoy el INTA, y es muy común que la vean, no tanto la otra que mostré en la diapositiva anterior. Pero bueno, todo esto
estos fueron datos de ese momento y lo que es muy aconsejable es que cada proyecto de riego que se inicie tenga su propio análisis de lo que son sus pozos y bueno, poder ver con seguridad antes del emprendimiento con qué agua voy a contar para desarrollar este emprendimiento. El suelo entonces sería luego el segundo punto a mirar. El suelo es un recurso privado, es lentamente renovable, limitado y vulnerable también. En el suelo es donde yo acampo y recorriendo y muchos lotes de riego es donde encuentro tal vez los mayores problemas. Tenemos en cuenta que la zona está medio parada sobre un plano inclinado entre las sierras y las lagunas y todo campo en más o menos tiene cierto tipo de erosión y es donde podemos encontrar tal vez los mayores problemas, ¿no? La conservación del suelo constituye lo más importante a cuidar en un proyecto de riego, ¿no? Y tener en cuenta siempre esto, que es muy escuchado, que generar 1 centímetro de suelo o regenerarlo tardamos más de 100 años, ¿no? También tener muy en cuenta que la erosión en los sistemas de riego por riego central está dada básicamente por las escorrentías. Esto se produce mucho en las huellas que el equipo mismo hace al transitar, y también en los caminos y en la zona de tránsito frecuente. La pendiente, la labranza, la precipitación instantánea favorecen mucho este fenómeno de erosión, y mucho más en la zona periférica del círculo, donde el equipo riega mucho más que en el centro, o sea que la precipitación ahí es mucho mayor, ¿no? Y en cuanto a la génesis del suelo, no todos los suelos son regables o nos vamos a encontrar, en algunos casos nos vamos a encontrar que queremos poner un riego y la zona no es apropiada. O sea, el suelo no es para regar. Pero también dentro de un pivot, a lo mejor vamos a tener un 5%, 10%, microzonas que tampoco serían para regar, y tenemos que ver qué hacer con eso. Un trabajo hecho en Balcarce, con la doctora Aparicio, esto está hecho, o sea, ellos relacionaron la salinidad, la sodicidad con respecto a las precipitaciones, allá están en 900 milímetros más o menos, y vieron qué cantidad de milímetros podía recibir un suelo a lo largo de 4 años. Encontraron relaciones muy variables, había suelos que solamente podían recibir 400 milímetros, otros que estaban entre 400 y 1000 milímetros, y los que podían regarse más de 1000 milímetros cada 4 años. Bueno, eso lo teníamos que traspolar acá, no tenemos ese estudio, pero acá tenemos 200 milímetros menos, y sería bueno tener alguna clasificación de este tipo, ¿no? Eso es lo que ha sido lo que es el agua y el suelo, o sea, un poco lo ambiental. Yendo al marco legal, en nuestro país el agua está manejada por las provincias. En Buenos Aires existe el ADA, que es la encargada, la autoridad del agua, es la encargada de legislar sobre todo lo que es el tema aguas. La función es reglamentar, supervisar, vigilar toda la actividad. Fíjense lo que dice, ¿no? Supervisar, vigilar todas las actividades. O sea, el ADA lo que lo vemos es ausente hace varios años en todo lo que es supervisar y vigilar. Todas las obras referidas al agua en cuanto a su estudio, captación, conservación, uso, almacenamiento y evacuación. O sea que las funciones que tendría la autoridad del agua son muchísimas. Y nosotros creemos que, o cuando vamos a visitar el ADA que hemos ido, creemos que vamos a ver nada más que riego subterráneo, y es mucho más que eso. Además está metida dentro del Ministerio de Infraestructura. O sea que si uno quiere lograr un permiso oficial dentro de ADA para hacer una perforación, se va a encontrar con que es un trámite lento, burocrático, muy demandante de tiempo, así que es complejo, ¿no? Pero tenemos que saber que existe una ley, que es la 12.257, que es el Código de Aguas de la provincia. Hoy la reglamentación es la 2222/19, que la dictó el actual gobierno, y echó por tierra lo que había dictado el otro gobierno anterior, que era la 333 del año 17, y a su vez había cambiado la anterior, o sea que siempre venimos cambiando todos los gobiernos lo que hace
el anterior, y así cada vez estamos más atrasados. Pero se había avanzado bastante en lo que era la simplicidad del trámite, y ahora realmente estamos de vuelta con inconvenientes y sigue el tema burocrático. Aparte ponen otros límites a la extracción de agua, o sea que estamos bastante complicados. Hoy están exigiendo 2 días de empadronamiento. Esto no voy a entrar en detalle porque es bastante tedioso, pero tienen que saber ustedes que hay un tipo de empadronamiento que es online y una declaración anual, pero sobre todo ese empadronamiento está llevando mucha cantidad de tiempo, mucha cantidad de documentación. Hay que tener un registro de usuario, hay que lograr un registro de usuario, hay que validar el inmueble donde se va a llevar adelante el riego, obtención de un certificado de aptitud y finalmente un permiso de explotación. Esto nos va a llevar, la verdad que yo no conozco ni en esta zona, ni en la zona de Balcarce, alguien que haya logrado por intermedio, cuando estaba la reglamentación anterior, no la anterior al gobierno Macri, sino la anterior, la 209, había algunos que a lo largo de 4 o 5 años habían podido lograr esto, pero en este momento, con esta reglamentación, no conozco gente que lo haya logrado. Y por otro lado, uno quiere regar, o sea, compra el equipo, las posibilidades están, y lo que quiere es poner en marcha todo. Por eso, una de las recomendaciones es ir por otro camino. Antes de eso, que es muy importante, discúlpenme, la idea es mostrarles un poco lo que está exigiendo esta ley, la 22 del año 19. Les decía que esta tiene ciertas limitantes. Una de ellas, por ejemplo, es los pozos que está pidiendo. El pozo, como la mayoría de ustedes saben, lo que exige la ley es que esté encamisado en su totalidad. Tiene que estar todo el recorrido del pozo encamisado, tiene que ser ciego en los primeros 40 metros y después ranurado hasta el final del pozo, y además de tener un tapón de pozo, y tiene que tener cemento en los primeros 10 centímetros y después filtro de grava en el resto. O sea que esto es algo que algunos pozos en la zona lo tienen, pero la mayoría no lo tienen, y no lo tienen porque no se está pidiendo, porque los pozos encamisados rinden menos, y bueno, ya sabemos, además del costo, ¿no? Y otra de las cosas es que esta nueva reglamentación habla de caudales máximos y mínimos. Hay 3 categorías: hasta 80 metros cúbicos, entre 80 y 120 metros cúbicos y más de 120 metros cúbicos hora. Muchos de nuestros pozos rinden mucho más de 120 metros cúbicos hora, y ahí cada vez cuando uno sube en la cantidad en ese requerimiento de agua de extracción, los requerimientos para la ley y la cantidad de papeles que hay que presentar es mucho mayor. Les decía entonces, o les empecé a contar que un camino alternativo es presentar el pozo o tener algún tipo de aprobación por medio de la ARP. La ARP es la Asociación de Riego Pampeano, es un organismo privado sin fines de lucro y con personería jurídica con sede en Balcarce. Esta ARP de hace muchos años tiene un convenio con ADA, y esto permite, dentro de ese convenio, inscribir un pozo previo pago que un valor que hasta el año pasado, todavía no se llegó al acuerdo para este año, pero hasta el año pasado fueron 200 litros de gasoil por perforación, ¿no? Entonces, uno debería hacer el contacto con la ARP, establecer el contacto para ir presentando toda la información requerida, pagar una cuota social y pagar el servicio de ese trámite también a ARP. Por supuesto que con esto no damos por terminado el trámite y no estamos cumpliendo con todo lo que la ley dice, pero por lo menos le damos un marco de existencia y le damos detalles de uso de la perforación, el tiempo que la vamos a usar, la temporada de riego, el caudal, y también detalles del inmueble. Y lo que es importante es que lo hacemos dentro de lo que es un convenio que hoy está vigente, ¿no? Que es la reglamentación. O sea, ese convenio se firmó bajo una reglamentación que era la ADA 135 del año 2011. La finalidad de la ARP, les comento un poquito rápido, tiene que ver todo lo que
con el riego, ¿no? O sea, difundir y desarrollar el riego como herramienta para movilizar el desarrollo regional, utilizando sustentablemente el recurso hídrico, concretar políticas con organismos oficiales para planes de investigación, monitoreo, inventario y evaluación de recursos. Esto lo venimos haciendo en nuestra zona. Hemos trabajado bastante con la Universidad de Buenos Aires. Estamos tratando de hacer algunos contactos también ahora con la Universidad del Sur, y en la zona de Balcarce se trabaja mucho con la Universidad de Mar del Plata. Capacitación de regantes, difundir manuales técnicos y de buenas prácticas, y después acopio de información, que eso es bueno como para tener la certeza de que uno no está trabajando, digamos, en contra de la sociedad y el bien común, sino que estamos haciendo un uso adecuado del registro. Y algo nuevo, que lo anoté acá al final, es que estamos contando con una red de freatímetros, esto es de la ARP, ¿no? Y primero cubrió todo lo que es el sudeste, y hoy hay 22 freatímetros ya repartidos en nuestra zona sudoeste. La lectura es una lectura manual, antes y al final del inicio de la campaña, y ahora estamos por lograr un convenio para pasar eso todo digitalmente y por telemetría, o sea que se está viendo las posibilidades de llegar con internet a cada uno de los lugares donde están esos freatímetros. La información esta es pública, está en la RP, y es para, todo el mundo la puede tener acceso a ella. Bueno, y para entrar un poco en el marco técnico, un poco rápidamente, les decía que ustedes van a encontrar mucho más oferta de tecnología y de conocimiento en otros lugares que no va a ser esta charla, pero como para ir mencionándoles el tipo de equipo, tenemos que tener en cuenta cuando vamos a presupuestar el equipo, a ver qué equipo vamos a poner, un equipo eléctrico o un equipo a gasoil, o un equipo híbrido, que los hay en la zona entre gasoil y gas GLP, cada uno con distintos costos y distintas prestaciones. ¿Qué superficie vamos a regar? Si vamos a poner un equipo, si vamos a poner más, si es solamente un proyecto aislado o forma parte de un proyecto a largo plazo. ¿Cómo lo voy a financiar? Si tengo las carpetas al día. Ustedes vieron lo tedioso que es para poner las carpetas al día en los bancos, así que eso lo tienen que tener muy en cuenta. Si tengo recursos propios. Si la empresa proveedora, la que me vende, tiene alguna financiación propia, antes lo había, o había algún tipo de leasing también que ofrecían tanto las empresas como bancos privados. El cálculo de la TIR y el periodo de repago, en ese sentido, tengan en cuenta de trabajar mucho con valores históricos también, porque sucedió cuando se pusieron los primeros equipos y después cayeron los precios luego del año 2006, todavía no estaban los convenios de producción de semillas, ¿no? Que elevaron un poco los márgenes brutos, pero en ese momento los márgenes brutos en secano eran muy parecidos que los de riego, por eso había que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y después, el lugar es otro punto importante, el lugar donde voy a poner el equipo. El lugar puede ser que tenga un solo lugar donde me entre un equipo, o puede ser que haya varias alternativas, ¿no? ¿Es un equipo aislado o puedo proveer que a futuro va a ser un parque de equipos? Estaría bueno preverlo de entrada para no errarlo y no tener que mover equipos en el futuro. Esto es una muy buena práctica recomendada, que es contratar geólogos y hacer los sondeos eléctricos verticales, no solamente en un lugar, sino en toda el área posible de riego. Acá tendríamos que es el estudio de la resistibilidad entre puntos asociado a la presencia de agua en mayor o menor profundidad. Y esto nos daría una idea más certera de dónde ubicar la perforación, ¿no? Antes lo teníamos, nosotros nos reímos en el grupo porque estaba el famoso Bruno Vineder, que era un raudomante de acá de la colonia, que tenía mucho tacto, y muchos de los pozos que se hicieron con él, pero la verdad que esto es lo que se debería hacer. Este estudio hecho por geólogos sería lo que nos da una certeza de que estamos haciendo las cosas bien. Este estudio lo podemos realizar independientemente si ponemos el riego o no, o sea, hagámoslo como una práctica, como si fuese un mapa de Tosca, pongo ahí, o un análisis de suelo. Estudiamos un poco toda la cuenca y tenemos ahí, si
Si ponemos el riego mejor, ya sabemos por dónde, y si no, nos queda como un elemento más, ¿no? También tenemos en cuenta si tenemos que sacar plantas, o más aún si tenemos que sacar montes, qué tiempo nos lleva, qué impacto tiene eso, afectamos la biodiversidad, no la afectamos, tenemos que correr aguadas, cómo las reemplazamos. Todo esto nos va a llevar a un tiempo previo, que va a ser mayor o menor de acuerdo a la cantidad de movimientos que tengamos que hacer, y si nosotros arrancamos tarde, y hacemos un convenio con semillero, y firmamos algo, y después tenemos en cuenta todas estas cosas, vamos a ver que tal vez el riego no está en marcha cuando nosotros lo necesitamos. O sea que arrancar con mucho tiempo y ir previendo estas cosas de antemano, ¿no? La perforación es también un punto importantísimo. Habría que reunir toda la información necesaria de los vecinos, los trabajos de los geólogos a los alrededores. En la zona serrana o periserrana es muy común que las perforaciones no sean fáciles de hacer. La tosca está cerca, el basamento boscoso se encuentra a poca profundidad y a veces se encuentran problemas, va muy lenta lo que es la perforación, el trabajo, y existen problemas, o empiezan a aparecer problemas, cómo tengo arreglado el costo, si lo pago por metro, o si lo pago por pozo, y esas cosas conviene estar habladas de antemano también. Siempre es conveniente que al momento de la perforación esté el geólogo ahí presente, que podrá ir tomando muestras a cada profundidad, estudiando lo que es el perfil del pozo, y poder ir después viendo en cada profundidad si existe alguna limitante, si existe riesgo de colapso del pozo o no, y determinar luego qué tipo de camisa, qué tipo de filtros. O sea que esa sería una recomendación importante. También se le pueden dejar muestras al geólogo y hacerlo, y que él interprete toda esa muestra, pero la realidad es que esa dupla de geólogo y perforista y dueño de campo en el momento de la perforación es algo muy saludable y muy rico también, ¿no? en lo que se puede generar. Los diámetros más comunes en nuestra zona para los pivots son de 12 pulgadas, pero sé que se pueden hacer también algunos sondeos a menor costo antes de eso, ¿no? El ensayo de bombeo, por lo menos unas 20 horas para tratar de ver cuál es el rendimiento final del pozo, ver su caudal específico, elegir el nivel dinámico y ver en función de eso cómo va a ser el tamaño final de mi equipo, ¿no? Y si voy a necesitar o no alguna otra perforación. Puede ser que haya comprado un equipo y de determinado superficie y después no llegue a regar con una sola perforación. Y a veces hay que encadenar 1, 2, 3 pozos, hasta 4 pozos también, bueno, eso, tenerlo en cuenta. Y recordar, esto es importante, porque muchas veces estamos atrás del mango, y recordar que todo lo que uno invierta atrás de una perforación segura va a afectar el costo de la amortización, por supuesto, pero va a tener un bajo impacto si uno lo diluye en la cantidad de años y la cantidad de milímetros que puede regar, y que estamos hablando de pozos que ya tienen 20 años o 30 años, o sea que por ahí lo bajamos mucho si tenemos en cuenta eso. El equipo esto es mucho más técnico y es muy técnico y muy comercial. Tengan en cuenta todas las opciones. Estamos hablando acá de pivot central, y dentro del pivot central están los eléctricos, los a motor a explosión, están los distintos tipos de transmisiones. Hay muchos proveedores, muchas marcas, y van a tener un montón de opciones donde ir viendo, ¿no? Una vez que tengo definido el caudal, también tengo que ver de dónde voy a traer el agua, de qué distancia, con qué nivel voy a trabajar, o sea, desde qué nivel la traigo, desde dónde la traigo y hacia dónde la traigo, qué diferencia de nivel voy a tener, con qué nivel dinámico me establezco, con qué secciones de caño, tanto en la extracción como en lo que es el equipo en sí, con qué impresión voy a trabajar. O sea, todos temas muy, muy importantes, y a hablarlos con el proveedor en el momento de ponerlo, ¿no?
El tablero, un poco el corazón del equipo, tiene que ser un tablero fácil de trabajarlo, que tenga varias prestaciones, que tenga varias alternativas, ¿no? Las bombas, cardánicas, electrobombas, combinación de ambas, si encadeno o no pozos, a veces puede suceder que se usen un tipo de bomba para los encadenados y otro tipo de bombas para la perforación en sí, para la extracción. El tipo de aspersión, que va a depender del tipo de suelo, el cultivo, la zona, la pendiente, el viento en que esté trabajando ese equipo. La telemetría, ya yendo a algo un poco más, automatizar el equipo, si tengo energía, si tengo internet, si puedo contar con redes satelitales, o tengo que armar una red Wi-Fi, o sea, todos esos puntos, ¿no? Y, ¿sí? Quedan 3 minutos. Uy, estamos en el horno. Y después, ya te anticiparon, Joaquín, que esto no iba a ser fácil, ¿eh? Pero bueno, no, rápidamente vamos a ir viendo un poco el manejo. Les decía que podemos tener el mejor equipo, pero si no tenemos un buen manejo, no vamos a tener un resultado satisfactorio. Vuelve a repetirse acá lo que es la conservación del suelo, teniendo en cuenta las características, la pendiente, la profundidad, la textura, monitorear permanentemente todo lo que es la salinidad, la sonicidad, el pH, mantenerlos en los parámetros recomendados, viendo un poco la lámina que estamos aplicando, tener una secuencia de cultivos adecuada, definir la lámina a aplicar, esto también dependiendo del suelo, de su capacidad de almacenaje, cuanto más el suelo puede ser profundo, puede tener distinta textura, eso nos va a definir un poco la lámina, también el cultivo en el momento fenológico que se encuentre, tener en cuenta el clima imperante, tiene que ser suficiente para ir cubriendo las necesidades máximas del cultivo, pero que no sature, ni produzca planchado, ni atascamiento de huella. O sea que puede ser riego de más volumen y más espaciado, o menores y más juntos en el tiempo, ¿no? Solucionar rápidamente los problemas de corridas de agua en las huellas, cabeceras y surco, detener el problema lo antes posible usando palas, hojas niveladoras. Tengan en cuenta que los cultivos como papa, por ejemplo, los cultivos en surco o otro tipo de cultivos que sean surcos son más proclives a tener este tipo de problemas. También el tema de llenado del perfil, tenemos que mantener en un 70% de agua útil, eso va a depender un poco de qué tipo de suelo nosotros tenemos. Siempre recordar que por debajo del 50% de agua útil se genera ya pérdida de rendimiento. Ver cuándo vamos a regar, qué tipo de método para prender el equipo, métodos gravimétricos, secamos en estufa o contratamos servicios de monitoreo de humedad a distancia, que los hay bastante ya. Recordar siempre, esto es lo importante para finalizar, que el momento de riego es hoy. La demanda me va corriendo siempre, o sea que no puedo estar esperando y perdiendo tiempo en otras cosas. Tengo que tener el conocimiento suficiente, tengo que tener la provisión de energía asegurada, tengo que tener repuestos, capacitación, para no perder días de riego que nos pueden salir muy, muy caros. Y para ir cerrando y concluyendo, el agua es pública, no es nuestra, no es tuya ni mía. Busquemos un marco legal que nos hace falta para usarlo. No necesitamos ir a Nebraska. Nosotros con el grupo de riego fuimos, pero no necesitamos ir. Miremos Córdoba. Está muy cerca y están haciendo las cosas muy bien. Copiemos, demos un paso adelante. En lo que es el suelo, es privado, pero no es nuestro, ni tuyo ni mío. Es de nuestros hijos y de nuestros nietos. Tengan en cuenta que el 85% de las empresas agropecuarias son familiares, trascienden en el tiempo de generación en generación. Todos somos gente de campo, dueños y agrónomos. Cuidemos el suelo, respetémoslo como debemos. La Real Academia Española dice que la oportunidad es la cualidad de lo oportuno. Esto es de lo que se presenta y actúa en el momento conveniente y ocasión favorable o conveniente. Y no debemos caer en el oportunismo, que es la actitud de aprovechar a toda costa o circunstancia para obtener el mayor beneficio.
Esto es una referencia de Marino Cubicelli, de donde lo saqué. Y entonces podemos concluir que estamos con el riego ante una gran oportunidad. Las condiciones están dadas desde todo punto de vista. No caigamos en el oportunismo de hacer un mal uso del agua y de nuestro suelo. La sociedad nos está mirando y nos lo pide. Los nietos son los que esperan que hagamos esto. Estos nietos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y la verdad que muy interesante. Les pedimos que sigan enviando sus preguntas al chat para que Matías al final del intercambio las pueda enunciar. Ahora quiero presentarles a Diego Rotili. Dejo de compartir. Sí, perdón. Diego es ingeniero agrónomo, especialista y magíster en agronegocios y doctor en ciencias agropecuarias de la UBA. Es docente de la Cátedra de Cereales de la FAUBA. Es investigador becario postdoctoral del CONICET, extensión en la región CREA Oeste Arenoso y Grupo Riego del Sudoeste. Realiza consultoría para empresas semilleras. Adelante, Diego. Gracias, Joaquín. Bueno, se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación y voy a ver si ya comparto. Avíseme si se ve, por favor. Perfecto, Diego. Bueno, bárbaro. Entonces arranquemos. Agustín me invitó a hablar de los rendimientos potenciales bajo riego en la zona. Yo ya había hablado de secano hace unos años. Antes que nada quiero aclarar que como tenemos poco tiempo traté de ir bien al hueso y obviamente los invito a todos, como dijo Juani, de participar del Grupo Riego Sudoeste si queremos expandir todas estas cosas que vamos a charlar. Bien, para empezar quería introducir qué es el rendimiento potencial de un cultivo, para dar un marco de referencia. Entonces, rendimiento potencial de cultivo es el rendimiento de un cultivo en un lugar y en un año determinados, sin limitaciones ni hídricas, ni nutricionales, ni bióticas, ni de manejo. Es decir, es aquel rendimiento máximo que puede alcanzar el cultivo en un lugar determinado, cuando solo limita la temperatura, la radiación, la concentración de dióxido de carbono del ambiente, que generalmente la tenemos estable o aumentándose, y la genética que determina el ciclo del cultivo. Entonces, si vemos acá, estas barritas son barritas que muestran niveles de rendimiento. El potencial es el azul. No hay más rinde posible que el potencial. Y lo determinan estas condiciones que hablamos recién. A partir de potencial, todo lo demás es pérdida. Entonces, por ejemplo, si falta un poco de agua en algún momento, por ejemplo, si el cultivo es en secano, habrá un potencial que está limitado por el agua. Es aquel potencial que alcanzaremos cuando falta agua. Ahora, hay otros niveles de rendimiento que se reconocen generalmente en la literatura, que son niveles en los cuales los cultivos van a estar limitados en su crecimiento y por lo tanto en su rendimiento por diferentes factores. Por ejemplo, cuando fertilizamos menos porque ya no es económicamente rentable, o cuando nos equivocamos en la fecha de siembra, nos equivocamos en la densidad, o simplemente no es que nos equivocamos en un promedio, pero para ese año podríamos haber tenido más densidad, o cuando tenemos factores bióticos que están afectando el cultivo, y ese es el rendimiento actual. Entonces, hoy lo que nos vamos a centrar es en este rendimiento, el azul, el potencial, que fue aquel en el que Agus me pidió charlar. Y las preguntas van a ser, ¿cuál es el rendimiento potencial de maíz en el sudoeste? Nos vamos a enfocar en maíz. ¿Y cuáles son los factores que aumentan la probabilidad de alcanzarlo? Bien, esto es lo primero que quería mostrar. Este es un trabajo de este año. Esto es en Córdoba, pero eso no es lo importante, sino que lo importante es lo que nos dicen los datos. Fíjense, acá en el medio tenemos el rendimiento con diferentes niveles de nitrógeno, con cultivos que tienen mucha provisión de agua, o regados o con napa. Y fíjense que pasamos, lo que a mí me interesaba de este trabajo son los niveles de rendimiento que encontraron. Pasamos de 10.000 kilos hasta más de 15.000 kilos, 16.000 kilos. Y fíjense, lo que a mí me interesaba mostrar desde acá es lo que muestran las otras dos figuritas. Lo de arriba es el número de granos por metro cuadrado, y lo de abajo es el peso del grano. Y fíjense que cada cajita sería un tratamiento de nitrógeno que había tenido diferentes niveles de rendimiento. Fíjense que sin nitrógeno habían tenido 11 toneladas, y tenían este número de granos y este peso de grano. Y a medida que aumentaba el rendimiento, por el motivo que fuera, en este caso fertilizaron más, fíjense que aumentaron el número de granos,
pero también aumentaron el peso de grano. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando nosotros estamos hablando de rendimientos potenciales, de rendimientos realmente altos, elevados, que son los que queremos alcanzar bajo riego, tanto el número de granos como el peso de granos son importantes. Cualquier limitación genera pérdida de rendimiento. Toda pérdida es pérdida cuando estamos hablando del potencial. Y esto es porque el cultivo, nosotros generalmente decimos que queremos maximizar el número de granos, pero eso simplemente, el número de granos generalmente explica el 80% del rendimiento. El otro 20% lo explica el peso, justamente, y si se limita el peso, se limita el rendimiento. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para maximizar las dos cosas? Fíjense, acá encontré información climática, me centré en Coronel Suárez. ¿Y qué es esto? Esta es la evolución de la temperatura a lo largo del año. Estos son la máxima media, la media y la mínima media mensual. Entonces, esto es, ya todos lo conocen, pero lo que le quería mostrar es cómo ubicamos nosotros al cultivo en diferentes niveles de temperatura. ¿Y por qué es esto? Porque lo que nosotros queremos es que el cultivo explore temperaturas que sean relativamente altas, tanto para evitar el riesgo de heladas, pero como también para evitar que si el cultivo explora temperaturas bajas, no se afecte su funcionamiento. El maíz es sensible a la temperatura y cuando explora temperaturas bajas, cae su eficiencia de uso de la radiación, es decir, crece peor. Entonces, imagínense, acá tenemos una siembra de octubre, fíjense, en la que el cultivo arranca en octubre y explora todo este recorrido que marcamos hasta su madurez fisiológica, que es el 36% de humedad. Y fíjense que ubica su estación de crecimiento inicialmente con temperaturas bajas, pero después con las temperaturas más altas que podemos explorar. Y más o menos para principios de marzo está terminando su ciclo. Su ciclo hasta madurez fisiológica, no hasta la cosecha, ¿no? Ahora, cuando retrasamos la fecha de siembra, lo que pasa es que el cultivo arranca con temperaturas altas, pero su floración ocurre ya para febrero, y todo su periodo reproductivo externo sucede cuando las temperaturas empiezan a disminuir. Entonces, si nosotros sembramos temprano, tenemos un largo de ciclo mayor y además ubicamos las etapas reproductivas con temperaturas que le gustan al cultivo. Mientras que cuando atrasamos la fecha de siembra, ya ahí tenemos un factor que puede ser que nos disminuya, sobre todo el peso de grano por estas temperaturas. Ahora, ¿qué pasa con la radiación? Que es en realidad lo que nosotros queremos maximizar, la captura de radiación durante la mayor parte del ciclo del cultivo y sobre todo en las etapas reproductivas. Bueno, pasa algo parecido. Esta es la evolución de la radiación. Cada punto sería un mes en un año, un día en un año de toda la serie histórica que yo tenía. La barra amarilla sería el promedio histórico de radiación. Lo que nosotros tendríamos como la envolvente de los puntos máximos sería la radiación máxima que podemos haber explorado a lo largo del año en Suárez. Lo primero que quiero que vean es que hay mucha variabilidad, entonces no es la misma todos los años, pero sí que tenemos una tendencia, y esto no es novedad. Tenemos los picos de radiación hacia fines de diciembre, principios de enero, y ya después empieza a caer a partir de febrero. Lo que está en celeste sería el periodo de heladas. Entonces, más o menos, para lo que sería mediados de octubre, tendríamos el periodo libre de heladas medio, ¿no? Entonces, lo que nosotros querríamos hacer es que el cultivo ubique el momento o el periodo en el que va a generar sus estructuras reproductivas, tanto el número como el peso de los granos, en los momentos de máxima radiación. Y bueno, eso coincide con lo que vimos antes, que era para la fecha temprana. Si florecía a fines de diciembre, iba a tener el mejor ambiente térmico y también el mejor ambiente radiativo. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, cuando hacemos en secano la producción, generalmente tendemos a retrasar la fecha de siembra de maíz en nuestra zona. Pero eso es por la limitación de agua, no por la limitación de radiación y temperatura. Y cuando hablamos de riego, estamos hablando de intentar disminuir al máximo la limitación por agua y tendemos que maximizar el número de peso de granos. Y la única manera de hacerlo es capturando alta radiación y ubicando el ciclo en momentos de la temperatura lo más altas posibles. Bien, esta es una simulación que usé un híbrido relativamente viejo, que es el Decal 747. Fíjense, un híbrido muy sembrado, de muy alto rendimiento, pero bueno, ya tiene como 15 años en el mercado. Este es el rendimiento potencial, sin limitaciones de agua, para 7 fechas de siembra distintas. Fíjense, tenemos del 10 de octubre al 10 de diciembre y tenemos 3 localidades. Tenemos Barrow, Bordenave y Suárez, que son aquellas localidades de las cuales disponemos de información climática de muchos años. Fíjense, lo primero es ver la evolución con la fecha de siembra, a ver si tiene sentido lo que hablamos antes. Y bueno,
Fíjense, los puntos rojos indicarían los rendimientos potenciales promedio en una serie histórica de años con la fecha de siembra. Y bueno, tenemos los rendimientos máximos potenciales en el mes de octubre. A partir de ahí empieza a caer el rendimiento potencial. Esto no pasaba con el rendimiento en secano, era más bien lo contrario. Entonces, lo primero es tener en cuenta que lo que vimos antes se cumple dentro de los modelos de simulación que tienen en cuenta el crecimiento del cultivo. Lo segundo es ver los niveles. Y bueno, fíjense, el promedio está más o menos en 14 toneladas para Barro y Bordenave y 15 toneladas para Suárez, cuando usamos este híbrido. La variabilidad puede ir desde 10 toneladas hasta 16 y pico. Entonces, lo que nos está diciendo el modelo acá es que si no limitamos por agua de cultivo y usamos este híbrido, estaríamos en esos niveles de rendimiento posibles de alcanzar. Ahora bien, ¿qué pasa? Este es otro trabajo nuevo que mostró la evolución genética de los rendimientos utilizando híbridos que se liberaron desde 1980 hasta, nada, hace algunos años, unos pocos años atrás. Esto de arriba es el rendimiento, a la izquierda tenemos fecha temprana, a la derecha fecha tardía, y lo que nos muestra esto es la evolución relativa del rendimiento potencial, porque acá estaban regando, a lo largo del progreso genético. Es decir, a medida que se iba mejorando la genética que teníamos en Argentina, cómo iba mejorando. Y si se fijan, lo que quiero que vean acá, es lo que circula acá, es más o menos que tenemos un aumento del rendimiento potencial de 1% por año. Entonces, si habíamos visto que estábamos en 14 toneladas por hectárea para este híbrido que fue liberado en 2005 y hoy estamos 15 años más tarde, si hacemos 1% por año, más o menos, son algo así como 1,5 toneladas, entonces tendríamos que estar en 16 toneladas más o menos. Entonces lo que yo hice fue calibrar un híbrido nuevo para este modelo de simulación, que es el Nidera 7822. Tiene algunos problemas con la fenología esta calibración, por eso hay una caída grande en las fechas tardías, pero como ya dijimos que la fecha tardía no la queríamos ver, nos interesaba la fecha temprana, quería ver con el progreso genético que hace al crecimiento y a la generación de rendimiento, en cuánto podríamos estar hoy. Y fíjense que cuando antes estábamos en 14 toneladas, y de acuerdo al trabajo que vimos recién, deberíamos estar en 16, cuando hacemos las simulaciones con este híbrido que tiene 15 años más de liberación que el anterior, estamos más o menos en esa teoría que yo armé. O sea, 16 toneladas por hectárea de promedio, un poquito más en Bordenave y en Suárez que en Barrow, y una gran variabilidad. Entonces, fíjense que tenemos 16 toneladas en el año promedio, pero que podemos estar en Barrow el 25% de los años por encima de 16,8 toneladas por hectárea, en Bordenave 17,5, y en Suárez 25% de los años arriba de la 17,8. Y obviamente tenemos años en los que estamos por debajo de 15 toneladas. Pero esos serían, según la teoría, o sea, los modelos de simulación, que simulan bastante bien los cultivos cuando no tienen limitaciones, el rendimiento potencial que estaríamos explorando en nuestra zona. Bien. Una cosa acá, lo único que agregué para terminar con esta partecita, es lo que había mostrado antes era cuando yo al modelo le decía que directamente ignore la economía del agua, o sea que no importaba lo que era el suelo, no importaba lo que era el riego, no importaba lo que eran las precipitaciones, simplemente en base a el híbrido, la temperatura y la radiación. Lo que hice ahora fue, con los suelos típicos de cada zona, con las series de suelo y limitando la profundidad efectiva del suelo, o sea, la tosca, la profundidad de tosca, fíjense, cuanto más a la izquierda nos vamos en cada gráfico, tenemos la tosca más en superficie. Decirle que, bueno, que riegue y hacer un riego que era algo así como 6 milímetros por día durante todo el periodo crítico y el llenado, pero que simule la economía del agua. Es decir, si hay tosca y nosotros regamos, pero el suelo ya no nos puede dar más de lo que está pidiendo el ambiente, que limita el rendimiento. Y fíjense, dos cosas nada más o menos a partir de los 80 centímetros de profundidad efectiva empieza a limitar un poquito el rendimiento potencial. Pasamos, por ejemplo, en Suárez, de 16 toneladas por hectárea el 20 de octubre a 13 toneladas por, perdón, con 80 centímetros a 13 toneladas por hectárea con 20 centímetros de tosca. Pero fíjense que igual tenemos rendimientos muy altos que podemos explorar. Los colores son las diferentes fechas de siembra. Y bueno, la caída es más o menos a partir de los 80 centímetros que nos simula el modelo. Tenemos con 40 centímetros de tosca un 90% del rendimiento potencial, o sea, un 10% de pérdida, y con 80 centímetros de tosca, 20 centímetros de tosca, un 80% de rendimiento potencial.
Bien, pasemos a datos de lotes. Estos son los datos de Grupo Riego. Son datos de muchos años, 8 campañas, y son muchos lotes. Y fíjense, tenemos diferentes figuras, pero lo que yo quería es que vieran los promedios y la distribución. Este es el rendimiento. En estos lotes tenemos bajo riego, un promedio de cerca de 11 toneladas por hectárea. Y los niveles van desde 2 toneladas por hectárea hasta 16 toneladas por hectárea cosechados. ¿Cuántos son los riegos que se aplicaron en promedio? Bueno, 250 milímetros en promedio aplicaron los productores de Grupo Riego. Tenemos entre 10 milímetros aplicados y casi 400. ¿Cuál es la fecha de siembra promedio? Y bueno, el 1 de noviembre es la fecha de siembra promedio. Estos son días desde el 1 de julio, entonces el promedio está más o menos acá en el 1 de noviembre. Y tenemos lotes que se siembran antes y una parte de los lotes que se siembran después. ¿Cuál es la densidad promedio? Y bueno, cercana a las 8 plantas por metro cuadrado, pero van desde los 5 hasta las 10. Y la dosis de nitrógeno aplicada es un promedio de 108 kilos por hectárea, y los niveles van desde 10 kilos hasta 200 kilos por hectárea. Entonces, si se fijan, los valores promedio dan un indicativo de lo que están explorando en estos últimos años los productores de Grupo Riego, pero tenemos mucha variabilidad. Entonces vamos a ver cuáles son los factores que hacen al rinde potencial. No nos vamos a meter con toda la variabilidad de rinde, simplemente con el potencial, que era el motivo de la charla. Bueno, lo que hice acá fue ver los mejores lotes, o sea, el 10% superior de los lotes, en qué niveles de rinde están. Bueno, fíjense, entre 14 y 14,5 toneladas por hectárea. Es un poco más bajo de lo que nos indicaba el modelo que podíamos con los híbridos actuales, pero tiene algo que ver con lo que nos decía de los híbridos más viejos. Si tomamos el mejor lote, está más o menos en casi 15 toneladas, no alcanzó los 15 toneladas. Entonces se ve que se pueden alcanzar esos rindes. Ahora bien, ¿qué nos dice la fecha de siembra? Este es el rendimiento en función de la fecha de siembra tomada como días del 1 de julio. Acá está el 1 de octubre. O sea, el 90 sería el 1 de octubre y el 180 el 1 de enero. Entonces vamos desde octubre, noviembre, diciembre, enero. Fíjense, el amarillo nos marca la tendencia media y que nos da un indicativo de que bien temprano en octubre parece ser que tenemos menos rindes y tenemos un máximo para principios de noviembre. Un máximo del promedio. Pero si vemos los techos, los rendimientos potenciales, fíjense que tenemos los puntos más altos donde ubica esta barra verde, que es más o menos entre el 10 de octubre y el 5 de noviembre. Tiene que ver con lo que nos decía el modelo, ¿no? Ahora, tenemos algunos puntos que se cayeron acá, posiblemente por algún daño de heladas, o por algún otro problema, pero si queremos ver el potencial, que está más o menos en las 14 toneladas y media explorado a campo, estaría entre el 10 y el 5 de noviembre. La densidad, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo, tenemos una tendencia al aumento del rinde con la densidad muy, muy flojita, o sea, muy poco impactante, pero si vemos los techos, fíjense, necesitamos por lo menos 7,5 o 8 plantas por metro cuadrado para explorar altos rendimientos. Con menos de 7 ya directamente no alcanzamos esas 14,5 toneladas por hectárea. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Bueno, esta es una cosa más intrincada. Fíjense, esta es la respuesta de rendimiento al nitrógeno aplicado. Tenemos una tendencia al aumento, pero fíjense lo que es la número de puntos. El nitrógeno explica solo el 4% de la diferencia de rendimientos que exploramos. Lo que sí hizo, que es lo que marca la curva roja, fíjense, a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, tenemos pisos de rendimiento más altos. O sea, a fin de cuentas, tenemos más probabilidad de tener altos rendimientos si aplicamos altas dosis de nitrógeno. Ahora, si le sumamos el nitrógeno del suelo más fertilizante, tenemos esta nube de puntos que encontramos acá. Directamente no tenemos una relación directa. O sea, esto es lo mismo que decir nada, esta nube de puntos. Pero si exploramos los rindes máximos de nuevo para evaluar los potenciales, parecería ser que necesitamos al menos 200 kilos de nitrógeno en el suelo, más el fertilizante, para maximizar el rinde de maíz explorado en lo que nos dicen los lotes. Para 14 toneladas y media. No son para las 16, 17 que vemos que podemos alcanzar actualmente. Entonces, si sumamos las conclusiones del análisis de lotes más el de simulaciones, encontramos que los lotes no están alcanzando lo que nos dicen las simulaciones con híbridos actuales, pero tienen rindes bastante altos. ¿Y qué necesitamos? Una fecha de siembra para la segunda quincena de octubre. Necesitamos una densidad de algo así como 8 plantas por metro cuadrado. Y por lo menos 200 kilos de nitrógeno por hectárea de suelo más fertilizante, para tener la chance de explorar esos rindes. No quiere decir que lo hagamos, simplemente que con menos de eso seguramente no lo logremos.
Y por último voy a resumir resultados que pertenecen al grupo riego de este año, que no van a ser detallados porque ya casi no tengo tiempo, pero simplemente para hacer un análisis de brechas. ¿Qué es esto? Este análisis lo vamos a profundizar en la reunión de grupo riego que tenemos el martes. Los invito a todo aquel que quiera hacer un proyecto bajo riego a sumarse al grupo, porque vamos a evaluar con mucha más profundidad esto. ¿Qué muestra esto? Esto va a mostrar para 3 experimentos, uno en San Miguel, en Pringles, que sería cercano a Barrow, que vimos antes, otro que es en San José, en Espartillar, que sería lo más parecido a Bordenave de lo que vimos antes, y otro en San Jorge, en Piteiro, que sería lo más parecido a Suárez, que vimos antes. ¿Cuáles son los factores que nos permitieron explorar diferentes niveles de rendimiento? Estos son experimentos que tienen un montón de factores cruzados, y lo que simplemente hacemos es evaluar el promedio de los rendimientos a medida que le liberamos una perillita de un factor nuevo. Es algo parecido a lo que está haciendo GEASO para secano. Entonces, tenemos, por ejemplo, en celeste el rendimiento base, de un tratamiento base, que es el promedio de 4 híbridos probados, con una dosis de nitrógeno relativamente alta para lo que son los lotes de grupo riego, pero no la máxima. Supongan algo así como 180 kilos de nitrógeno por hectárea en el suelo. Una fertilización fosforada base, que son 100 kilos de MAP, o sea, niveles muy altos, pero sin aplicación de micronutrientes, con una densidad promedio como la que están usando los productores de grupo riego, algo así como 7 plantas y media por metro cuadrado, y sin aplicación de fungicidas. Eso sería lo celeste. Y fíjense cuáles son los niveles de rendimiento. Perdón, y antes de eso, explico las 2 barritas. En las 2 barritas, como verán, todos los niveles son iguales, los colores, excepto el último, que es el azul. ¿Qué es el último? El último indica aquel nivel de rendimiento que es explorado cuando le levanto todas las perillas, le permito que me dé el promedio de rendimiento para el tratamiento que generó el máximo rendimiento, pudiendo darle todo el fósforo disponible, o sea, 200 kilos de MAP, 400 kilos de nitrógeno, una densidad muy alta, aplicación de micronutrientes, aplicación de fungicidas, y el mejor híbrido de los 4 que probamos. Entonces, lo que hice fue, a la izquierda, mostrar el tratamiento máximo que nos dio esto, que en este caso fue de 18 toneladas y media, y a la derecha fue decir, bueno, me quedo con el segundo tratamiento. O sea, asumo que ir desde el tratamiento máximo al segundo tratamiento puede ser un error experimental, y fíjense que, nada, baja a 17 toneladas o algo así, quedarme con el segundo valor máximo. Y el rojo sería, la línea roja sería el 10% de las parcelas del experimento que tuvieron el máximo rendimiento. O sea, dejo de lado el 10% superior de las parcelas y me quedo de nuevo con el P90, el que yo probablemente tenga en cuenta que no es el que me borró el error experimental. Bien, entonces centrémonos en las 2 barritas. Primero, ¿cuál es el rendimiento máximo que se explora en el experimento? Y bueno, si nos quedamos con esa barrita roja y sacamos el error experimental, 17 toneladas. O sea, algo así como lo que me habían dado las simulaciones, que era lo que podía realizarse con un híbrido moderno sin limitaciones de agua ni nutrientes. ¿Cómo alcancé ese rendimiento? Bueno, fíjense, si tengo el tratamiento base, tengo 13 toneladas. Si le agrego más fósforo por sí solo, que es la naranja, no pasa nada, no me genera nada. Si le agrego más fósforo y le permito elegir el mejor tratamiento de nitrógeno, que va de 200 a 400 kilos de nitrógeno por hectárea, o sea, muchísimo, me agrega algo así como 500 kilos. Si además elijo la mayor densidad, le agrego otros 500 kilos. Si además le permito que seleccione un tratamiento en el que se le agregaron micronutrientes, me agrega otros 500 kilos. Y si le agrego fungicida, que lo verde, no pasa nada. Pero si hago todo lo anterior, pero además le permito al modelo elegir el mejor híbrido, en su mejor densidad, en su mejor dosis de nitrógeno, de fósforo y de micronutrientes, pego el último salto, que es como de 1,5 toneladas por hectárea. Entonces, para alcanzar 17 toneladas por hectárea, lo que me está diciendo esto es que requirió ese experimento o ese lote ser sembrado con el mejor híbrido posible para esa situación, con la mejor dosis de nitrógeno, la densidad de dosis de fósforo, de micronutrientes y de fungicida, para esa situación determinada. Pero fíjense que ese último salto, de 1,5 toneladas, solo es posible cuando yo selecciono el mejor manejo para el mejor híbrido en esta situación particular.
Si yo no puedo elegir el mejor manejo para el mejor híbrido y hago solo promedios, no puedo pasar de las 15 toneladas más o menos, que es la barra celeste. O sea, solo con agregar factores promedio, independientemente de esa situación particular, llego a 15 toneladas por hectárea. Esto es San José, en Espartillar. Fíjense, la base me dio 10 toneladas. O sea, el promedio de los híbridos en un manejo base de los productores de Grupo Riego. Cuando voy apilando efectos, fíjense, llego. Cuando le agrego fósforo, la posibilidad de agregar más fósforo me hace 1 tonelada más. Si le agrego la mejor dosis de nitrógeno posible, ya me suma algo así como tonelada y media. Si le agrego densidad, no pasa nada. Si le agrego densidad y micronutrientes, me agrego 1 tonelada más y llega a 14. Ahora, si le agrego la mejor combinación posible, que yo no sabía de antemano cuál era, y es muy poco posible de predecir, pego el gran salto que llega a 16 toneladas y media, que es más o menos donde se ubica la línea roja, que sería el 10% superior de los rindes de todo el experimento. Otra vez, si yo elijo el mejor tratamiento para esa situación particular, en este año particular, y le pongo el mejor híbrido, con el mejor fósforo, etc., llego a ese nivel de rendimiento que más o menos era lo que me decía el modelo. Ahora, yo no sé cuál va a ser esa situación. Entonces, si solo agrego promedios de cada factor, llego a 14 toneladas. Diego. San Jorge, en Piñeiro, y ya termino. Bien. ¿Cuál es el rendimiento potencial? ¿El máximo explorado? Bueno, acá hubo un problema porque en un momento falló el equipo de riego. Entonces, cuando lo fuimos a ver, ya se veía que estaba golpeadito. ¿Y se vio en el rendimiento? Sí, se vio en el rendimiento. Estamos en 15 toneladas y medio de los máximos rendimientos explorados. Y fíjense, de nuevo, el tratamiento base estuvo en 10 toneladas. Le agregué fósforo, agregué 1 toneladita. Agregué la mejor dosis de fósforo con la mejor dosis de nitrógeno posible. 1 tonelada más, llegué a 12. Y después, si elegí el mejor tratamiento posible, ahí sí pegué el gran salto, que son 15 toneladas. Bien, entonces, para concluir, lo que les quería decir de todo esto es, si nosotros vamos por el promedio, o sea, por lo que nosotros podemos manejar como un año promedio, tenemos que apilar factores, no podemos saber cuál es el mejor híbrido, la mejor dosis de fósforo, la mejor dosis de nitrógeno, la mejor densidad, así porque sí. Tenemos que tener un montón de información del ambiente y encima está la incertidumbre de cómo va a venir el año. Fíjense que con el modelo de simulación había años en los que teníamos 18 toneladas por hectárea y había años en los que teníamos 13. Y eso responde a las variaciones del ambiente según el año, incluso con riego. Entonces, elegir el mejor manejo para cada año es difícil, incluso cuando regamos. Y eso es lo que nos da el salto más grande. Ahora bien, para cerrar, el maíz maximiza su potencial con un ciclo largo que ubique sus etapas reproductivas en el momento del año de máxima radiación incidente y altas temperaturas. En el sudoeste son las siembras la del 10 al 20 de octubre con híbridos modernos que nos estarían en un rinde potencial teórico promedio entre años de 16 toneladas por hectárea, más o menos. Puede haber años más, puede haber años menos. La variabilidad entre años implica grandes variaciones del potencial. Fíjense, entre 14 y 18 toneladas por hectárea, solo por los cambios de radiación y temperatura entre años. Los rindes máximos que exploramos en lotes bajo riego son de 14 a 14 toneladas y media, el 10 de octubre al 5 de noviembre, con más de 7 plantas y media por hectárea, con más de 200 kilos de nitrógeno disponible y con muchos milímetros regados. Los rindes máximos en experimentos fueron entre 15 y 17 toneladas por hectárea, depende del riego, pero supongamos que fueron más o menos en promedio 16 y pico, pero hubo muchas diferencias de cualquier tratamiento versus el manejo base con el promedio de los híbridos. Si elegíamos el mejor tratamiento posible, teníamos mucho rinde por ganar. Ahora bien, no había efectos principales muy claros, más allá de esos 500 kilos, 1 tonelada que teníamos por agregar muchos insumos. O sea, hay que manejar todos los factores bien para cada situación, pero cada situación es particular y es poco predecible. Entonces, cuanta más información tengamos del ambiente, mejores decisiones vamos a tomar, pero fíjense que cuando llegamos a los rindes muy altos, llegar al potencial se hace cada vez más difícil. Nosotros que manejamos incertidumbre como productores, encontramos un techito en lo que están los lotes hoy. Si queremos ir más que en lo que están los lotes hoy, tenemos que elegir el mejor manejo para cada situación que es difícil de elegir. Entonces, ese era un poco el mensaje que quería dar. Lo emplearemos el martes en reunión de Grupo Riego y con el CREA Carué. Y discutiremos todo esto, los invito a unirse, pero bueno, mil gracias por la invitación
Y por último, gracias a toda la región sudeste y a GEASO por la generosidad y el apoyo invaluable para mi crecimiento, que bueno, este año defendí mi tesis doctoral y mucho tiene que ver con su apoyo. Así que mil gracias. Bueno, buenísimo Diego, buenísimo Juani. Si les parece, pasamos al bloque de preguntas. Empezamos con la de Juani y después seguimos con Diego, pero igual siempre es rico Dale. que la interacción entre ambos, ¿no? Juani, ahí no sé si pudiste leer, pero teníamos dos preguntas de Enrique Alfieri. La primera tiene que ver, ¿no?, si con el tema del marco legal, ¿no?, si los municipios que abarquen una cuenca o un área regante pueden ser más rigurosos para el control o tienen cierta, llamarle, flexibilidad para controlar más allá de lo que da el marco legal provincial que hoy tenemos, ¿no? Primero saludarlo al amigo Enrique, hace rato que no lo veo, compañero de facultad. Así que, no, Enrique, es la provincia realmente la que tiene. Si vos conseguís que la provincia te dé el pozo aprobado por ADA, es la provincia la que en definitiva te va a decir cuántos litros podés sacar y va a manejar ese pozo. Ahora, lo que puede hacer, como viene sucediendo, es que los municipios hagan un poco de política y seguramente alguno así en alguna zona puede pasar, pero lo que tiene digamos, la potestad de manejar el agua es directamente la provincia. El municipio no puede hacer nada con respecto a lo que vos estás usando de caudal. Y había otra pregunta, no sé si la formulaste, Matías, que era en cuanto a si tercerizar o no el manejo, ¿no? Sí, la otra Bueno. pregunta era si, en tu experiencia, si tercerizar o no el manejo de un equipo de riego. Sí, creo que es muy simple, un tablero es fácil de manejar, lo que es el manejo del riego, por ahí, eso sí, asesorarse en cuanto a la lámina, todo lo que hablamos hoy, pero el manejo del equipo en sí, creo que no hace falta tercerizarlo porque un personal competente y capacitado lo puede hacer perfectamente. Buenísimo. Juani, ahí tenía otra, siguiendo un tema del tema legal, es más una percepción, ¿no? ¿Cómo ves las restricciones que puedan venir a futuro, viendo otros países, con el tema de cantidad de agua que podamos extraer o tamaño de los equipos que podamos instalar a futuro? Si es algo que preocupa en el grupo o si están trabajando en algo. Mira, todavía no, estamos en un nivel, nosotros tenemos calculado más o menos que de un nivel, la recarga varía según autores entre el 12 y el 18% más o menos de la lluvia, ¿no? Para las cuentas que tenemos hechas para lo que es sudoeste, es una cuenta que no les dice nada a ustedes, pero habría una recarga de más o menos 1.700 hectómetros cúbicos para sudoeste y el uso de todo lo que presupuestamos que pueden estar los riegos en este momento son 110 hectómetros cúbicos de riego. O sea que estamos en un uso de la recarga del 6%. Todavía hay mucho para crecer y no estamos para nada en niveles como puede ser Nebraska que mencionamos hoy o demás. Todavía hay mucho para crecer. Lo que sí, la salvedad de crecer en suelos que lo permitan, no en suelos con cierto riesgo, ¿cierto? Bueno, buenísimo, Juani. Acá tengo algunas para Diego. Preguntan, ya que estamos en la previa del periodo crítico de FINA, si tienes algunos tips para regar trigo pensando en ese potencial. Hablaste mucho de maíz, pero algo quieras comentar de FINA que estamos ahora. Bien, sí, fíjense que si hablaba de FINA y de maíz, la reunión de Grupo Río estoy hablando como 5 horas, ya se aburren directamente, así que por eso me concentré en maíz. Bien, cosas que vimos. Primero, el periodo crítico de trigo puede ser muy largo en la zona, porque tiene temperatura baja en nuestra zona, entonces, la zona sudoeste, más o menos empieza a partir del segundo o tercer nudo, imagínense, algo así. Lo que nosotros vimos es que cuando regábamos con anterioridad a lo que solíamos regar, o sea, cuando empezamos a regar para septiembre, aumentaban los rendimientos. Y había un efecto directo y significativo de esos milímetros de riego en septiembre-octubre. Nosotros tendemos a regar un poco más tarde y regar mucho en el llenado.
lo que habíamos encontrado era eso. Entonces, ¿por qué puede ser eso? Y bueno, es por lo que dijo Agus. Está por empezar el periodo crítico y Juan lo mencionó, si nosotros arrancamos a regar cuando ya el agua útil baja de cierto porcentaje, estamos empezando a regar tarde. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de agua útil? Bueno, la bibliografía dice 50% del agua útil del suelo. Puede ser más según la textura del suelo, puede ser más según cómo esté la arquitectura del cultivo. Si tenemos limitaciones en profundidad, seguramente tenga que ser más que eso, porque rápidamente se nos va a chupar todos los milímetros que tenemos disponibles. Entonces, tenemos que regar más temprano si queremos llegar a los potenciales, simplemente porque el periodo crítico es largo y es mucho más importante en trigo el periodo previo a la floración que lo que pasa después. Entonces, tenemos que tener el cultivo con mucho índice de área foliar, con un buen estado nutricional y con un buen estado hídrico, ya para el estado de bota, digamos. Cuando está la vaina empuchada ahí, tiene que estar perfecto el cultivo, si no ya vamos a perder kilos. Eso es respecto al trigo. Y respecto a la pregunta puntual de Agus de cuándo empezar a regar. Buenísimo, Diego. Y acá tengo otra de Fernando que dice, pregunta Diego, vos aclaraste que el tratamiento óptimo fue muy variable, ¿no? Y tenía muchas particularidades en función de cada híbrido y demás. Pero dice, a golpe de vista se vio que apilando factores llegabas al máximo. Sí. Por eso dije que, a ver, esta es información del grupo riego y tampoco podía mostrar todos los análisis estadísticos. Fíjense que simplemente fue algo descriptivo. El tratamiento óptimo no fue el mismo en todos los casos. ¿Y qué significa apilar todos los factores? Significa esa última barrita que mejoraba, no sé, llegaba a las 17 toneladas desde las 15 o 15 y media, o sea, un gran salto, no era el mismo en todos los experimentos, pero consistía en dejar elegir al modelo el tratamiento que agregara el mejor promedio o el segundo mejor promedio. Pues si elegíamos el mejor promedio, nos daba 18 toneladas por hectárea y yo lo asumo que hay error experimental. ¿Qué quiere decir eso? Podía ser un híbrido con una densidad, con un nivel de nitrógeno, con un nivel de fósforo en un caso, y podía ser otro híbrido con otra densidad, con otro nivel de fósforo en otro caso. Y eso tiene lógica, porque los ambientes no son los mismos. Y entonces el mejor manejo para cada ambiente no siempre es el mismo. Obviamente, si apilamos factores, como hicimos antes de esa última barrita azul, aumentamos el rendimiento. Le agregamos un poquito más de densidad, le agregamos un poquito más de nitrógeno, un poquito más de fósforo. El tema es que muchas veces hasta no es económico eso. Entonces, la pregunta lo que dice Fernando está bien. A medida que agregamos factores, exploramos mayores rendimientos. El problema es predecir cuál es ese factor, que es lo que nos está costando hoy en día para estar seguros de la inversión que queremos hacer. Entonces, sí, si apilamos factores vamos a tener más rendimientos. Fíjense que los rendimientos potenciales los exploramos. Eso era una cosa que yo me quería cerciorar. Llegamos a esos niveles de rendimiento en un experimento, pero no siempre fue el mismo tratamiento el que exploró ese nivel de rendimiento. El martes vamos a tratar de ver un poquito más en profundidad con los miembros del Grupo Riego cuáles son esos tratamientos que nos terminan aumentando la chance de llegar ahí. Pero no siempre es el mismo. Eso es lo que pasó. Buenísimo, Diego, muy clara la explicación. Por último, para ir cerrando, una pregunta acá de Christian Kleine que pregunta, ¿está medido el riego efectivo respecto a la temperatura ambiente? Riego efectivo, bien. Tienen poca eficiencia los pivotes de riego cuando la temperatura ambiente es mayor. Eso lo sabemos. Segundo, si hay viento también pierde eficiencia el riego. Tercero, el otro día me preguntaron desde la Embajada de Holanda cuáles eran las cosas que nos interesarían saber en un informe de riego, no sé, un informe de cooperación, para mejorar los sistemas de riego. Uno fue decir, bueno, dame un modelo que mida bien el riego efectivo. Nosotros sabemos que, bueno, el riego puede ser el 80%, el riego efectivo, depende, si hace más frío un poco más, un poco menos. Ahora, si está medido, es muy difícil de medir, porque el cultivo también está consumiendo agua. Entonces, ¿está medido? No, no está medido, sí sabemos que no es el 100% del riego que hacemos. No sé, Juan, y si querés agregar algo respecto a eso, si en algún momento lo han medido, pero... No tengo, estaba pensando, pero no tengo. Por eso, igual. Bueno, buenísimo los dos, la verdad que muy completo, muy interesante, así que seguramente haya muchas más preguntas para hacer, pero bueno, se podrán seguir por otro camino. Así que, bueno, les agradezco a los dos y le dejo a Joaco que seguimos con la jornada. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos. Bueno, también, gracias y saludos a todos.